La grabación, no se olvide. Ah, ya no está grabando, disculpen, pues, creo que está perfecto. Porque pensé que estábamos en grabación. Vamos a grabar, pensé que estaba en grabación, me había olvidado. Muy bien, ahora sí. Ya, muy bien. Vamos a terminar esta parte de penicilinas que hemos estado conversando. Y voy a mostrar acá algunas imágenes de algún curso que estuve hace algunos meses, donde se mostró, por ejemplo, como ustedes ven en esta diapositiva, ¿no? Cómo es que fluctúa la amoxicilina por encima del zinc cuando usted le da amoxicilina vía oral cada 8 horas, ¿no? Entonces nos presentaban ahí la diapositiva, fluctuación de las concentraciones plasmáticas en un estado de equilibrio, ¿no? Por encima del zinc subía, bajaba, pero siempre en cuando el paciente esté en condiciones óptimas, tome sus amoxicilina cada 8 horas y veamos cómo es que está por encima de la condición inhibitoria mínima, ¿no? Sigue subiendo y ahí, y no baja del zinc, de tal manera que permanece por encima del zinc, la amoxicilina tomándolo por vía oral cada 8 horas, ¿no? Entonces son algunos de los estudios que se hizo, cómo es que fluctúa la cuestión a nivel plasmático. Entonces, una imagen mucho más grande, cómo es que ustedes, si mantenemos esa dosis cada 8 horas, pues vamos a tener un buen tratamiento, ¿no? Como le dije, siempre en cuando, pues tengamos un paciente en buenas condiciones y esté respetando, pues siempre en cuando su amoxicilina cada 8 horas, ¿no? Llega a un estado de equilibrio que no varía su condición inhibitoria mínima y erradicará, dice, ¿no? Las bacterias en forma continua. O sea, su tratamiento va a ser eficaz, va a tener éxito, como está conversando. Pero más no así se vio la fluctuación cuando dábamos amoxicilina vía oral, pero cada 12 horas, ¿no? La de 785, 750 que nos indican los fabricantes, tomar cada 12 horas. Entonces se hizo los estudios, se vio, ¿no? Concentración plasmática, dice, del fármaco, bueno, por mililitros. Entonces, se vio cómo ingresa, sube, no llega ni siquiera a 50 baja en la primera toma, y en la segunda toma sí se nota una que pasa del zinc, ¿no? Pero mire, baja, antes de las 2 horas, vuelta, sube y así, lo tenemos por debajo del zinc, que la idea es mantenerlo siempre por encima, ¿no? Fluctuación de las concentraciones plasmáticas en un estado de equilibrio se refiere, ¿no? Entonces acá la diapositiva también nos muestra cómo es que, mire, todo esto que está por debajo del zinc, de alguna manera nos está preocupando, ¿no? Aquí las flechas indican, mira, toda esta parte que está por debajo de la concentración inhibitoria mínima es que nos va a traer ciertos inconvenientes. De tal manera que por debajo del zinc genera, como hemos conversado en las prácticas, genera cierta resistencia antibiótica. Siempre que se habla de resistencia antibiótica, se entiende que cuando está por debajo del zinc tenemos una gran resistencia antibiótica. Muy probablemente este paciente siga tomando la amoxicilina, ya no va a tener la eficacia que usted busca, ¿no? Pero en formas genéricas también, cuando usted revise literatura, van a ver cómo es que no solamente porque está debajo del zinc se va a producir la resistencia antibiótica. En todo tratamiento, así usted le dé 7 días también, cuando termine este tratamiento, la literatura nos menciona que también se presenta cierta resistencia antibiótica. Entonces, la resistencia, si bien es cierto, en estos casos es en mayor proporción, pero también se va a presentar en una mínima proporción cuando terminemos los tratamientos. O sea, siempre hay resistencia antibiótica. Bueno, en estos casos es preocupante, ¿no? Cada 12 horas, como usted ve, amoxicilina. Entonces, no es muy recomendable, ya nos dicen, ¿no?
Acá nos hace una comparación, cada 8, mire como cada 8 mantiene siempre por encima del zinc, y cada 12 no mantiene, ¿no? Baja, 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 y peor todavía si el paciente se va a olvidar, algún día ya no, ya pues ya estamos en extremos, ¿no? Entonces, el de vía oral cada 8 horas, sí, nos dicen es recomendable, e inclusive, como vean, en ambos casos, a partir de la segunda dosis recién, ¿no? Tercera dosis recién comienza a tener por encima del zinc. Acá yo veo la primera, no llegó. En la segunda, recién comienza a llegar. La tercera ya comenzó a llegar. La cuarta, quinta, recién ya mantiene una estabilidad. Por eso es que hay muchos autores que le dicen, la primera tono no empieces con 500, empieza con 1 gramo, porque no vas a tener mayores concentraciones que tú buscas. Recuerden, jóvenes, que el éxito de su tratamiento va a depender mucho de la concentración del fármaco en el lugar donde se está produciendo el proceso infeccioso. Entonces usted necesita que haya una buena concentración, que llegue, en otras palabras. Si no llega a la concentración mínima, en el caso de la MOS, tiene que tener concentración inhibitoria mínima, pasar la mínima. Una vez que pase, ya logra usted, ¿no?, lo que usted busca. Sube, baja, sube y se mantiene una constante, ¿no? Pues podría empezar con una dosis doble, sí, me va a ayudar mucho a pasar de frente por el zinc, ¿no? Y usted va a leer mucha literatura que dice empezar con 1 gramo y continuar con medio gramo, ¿no? Y ya estamos viendo las curvas cómo es que se presentan, ¿no? Entonces, con estos datos, con estas concentraciones mínimas, que estos cuadros que presentan las investigaciones, se puede decir, pues, ¿no?, la amoxicilina está probada su efectividad cada 2 horas. ¿Solo para cuándo? Nos dicen. ¿En qué investigación? ¿Solo para cuándo? Faringoamigdalitis aguda, ¿no? Problemas, digamos, de amigdalitis, ¿no? Algunos problemas de sinusitis bacteriana. Cuando usted elija un tratamiento, ¿no?, que ya es específicamente para este tipo de patologías, ¿no? Entonces, normalmente podemos darle amoxicilina con ácido clavulánico de 875 sobre 125 miligramos cada 12 horas durante 10 días. En estos casos sí podría usted trabajar, como dice la literatura, pero mire, una sinusitis, una faringoamigdalitis, pero cuando usted va a trabajar un promedio de 10 días, ¿y cuál es el motivo, digamos, ¿no? ¿Por qué dice en este caso sí? Se ha encontrado que la amoxicilina tiene una propiedad de concentración, o sea, se concentra bastante, ahí se concentra en todo lo que son las secreciones faringias y sinusales, del seno maxilar y a nivel faringio. Ahí se concentra, en todas las secreciones, ahí se concentra la penicilina de este tipo. Entonces, si se concentra ahí, va a permanecer por mucho más tiempo, ¿no? Por lo tanto, ahí se encontró cierta eficacia. Entonces decimos, para problemas de faringoamigdalitis agudas o sinusitis bacteriana, podríamos darle esa amoxicilina que viene de 875 por 125 miligramos, ¿no? Nombre comercial que tenemos acá en nuestro medio, uno de las que tenemos es la amoxidal dúo, ¿no? Dúo 2 veces, pero más que todo en estos casos. En el caso de nuestros problemas infecciosos de bucales, de periapicales, como nos dice la literatura, no nos están recomendando, ¿no? ¿Y por qué no se recomienda? Porque no se acumula en la pulpa o tejidos gingivales o periodontales. De tal manera que en odontología nosotros se recomienda siempre cada 8 horas, ¿no? De tal manera que algunas recomendaciones nos decía el expositor, ¿no? ¿Cómo dosificar racionalmente? Me dice, ¿no? Por ejemplo, me dice, un paciente de 25 años y 60 kilogramos de peso, ¿no?, con diagnóstico de un absceso dentoalveolar agudo, que es lo que más se encuentra, ¿no? Agudo, ¿no? Siempre la palabra acaba agudo, e incluso fistulizado. Yo podría pensar que cuando está fistulizado, cuando hay fístula, hay un párulis a nivel de la encía, usted lo más probable es que diga, este es un absceso dentoalveolar crónico, porque está fistulizado y se entiende que tiene bastante tiempo. Pero ese absceso dentoalveolar se vuelve a agudizar a veces y viene con toda una sintomatología de un absceso dentoalveolar agudo, y en este caso hay fístula.
Porque normalmente los agudos no tienen fístula, no está fistulizado. Quien está fistulizado son los abscesos periapicales o dentoalveolares crónicos. Entonces, en este caso, cuando usted le dice absceso dentoalveolar agudo fistulizado, yo entiendo que ha sido un absceso dentoalveolar crónico, pero que se ha agudizado, se ha vuelto agudo, ¿no? Pieza 4,6. Entonces, se decide iniciar con un fármaco de primera elección. En este caso, pensamos en amoxicilina, ¿no? Considerando que la amoxicilina nos dice debe darse entre 25 a 50 miligramos por kilogramo al día. Muy bien, si yo tengo esta cantidad de miligramos al día que debo dar de amoxicilina, entonces vamos a calcular la mínima y la máxima. Entonces, si calculamos la dosis mínima en base a esto, 25 miligramos por 60 kilogramos que tiene el paciente, ¿cuánto me va a dar? 1.500 miligramos diarios. Eso es lo mínimo. Si calculamos en el máximo, calcular la dosis máxima, me dice 50 miligramos por 60 kilogramos, entonces para este paciente es 3.000 miligramos por kilogramo diario como máximo. Entonces, teniendo esto, ya yo puedo sacar cómo va a ser lo que yo voy a indicar, ¿no? Cómo dosificamos. Entonces podemos decir, en un primer esquema, ¿no? Si yo voy a darle 1.500 miligramos por día, entonces yo voy a indicar amoxicilina de 500 miligramos vía oral cada 8 horas durante 5 días, una cápsula cada 8 horas, ¿no? Si le doy de 500, 500, 500 son 1.500. Eso es lo que correspondería en un esquema 1. Y si yo quiero dar un esquema 2, cápsulas de 500 miligramos, no puedo darle amoxicilina, 1.000, o sea, tendría que tomar 2 vía oral cada 8 horas durante 5 días. O sea, 2 cápsulas vía oral cada 8 horas por 5 días. 2 cápsulas de 500. Estoy trabajando con el mínimo de la dosis que hemos indicado y estoy trabajando con la dosis máxima. Entonces, siempre tengamos este parámetro. Amoxicilina se trabaja de 25 a 5 miligramos por kilogramo diario, ¿no? Eso es lo mínimo y eso es lo máximo que se trabaja. Entre esos parámetros usted saca y dice con cuál voy a trabajar. ¿Y eso de qué va a depender? Del grado de infección que usted tenga en ese paciente, del grado de cantidad que usted quiera dar, indicar, ¿no? En qué grado nos encontramos, cómo usted lo ha clasificado su proceso infeccioso, ¿no? Entonces tenemos claros, entonces, ¿no? Podemos trabajar. Ahora, si usted quiere trabajar una parte intermedia, también podría trabajar con 750 para poder manejarlo cada 8 horas, que también es factible, ¿no? Ahora, algunas recomendaciones generales de lo que es amoxicilina, ¿no? Recomendación para la posología de amoxicilina en adultos, pero según el peso corporal, que nos recomiendan los autores en este nivel, de acuerdo a ello. Nos dice, cuando un paciente tiene de 40 a 60 kilogramos, dale una cápsula o un comprimido que hemos conversado de 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Eso le está recomendando como una norma más o menos, ¿no? Si el paciente pesa entre 61 a 80 kilogramos, mire, trabaja 875 miligramos vía oral cada 8 horas, ¿no? Como lo estaba diciendo en la práctica, ¿no? 875 mayormente es lo que tratamos de trabajar en nuestros pacientes, ¿no? Entonces acá dice de 61 a 80 kilogramos. Pero si pesa más de 81 kilogramos, no le vas a dar 80, ni 500, ni 8, dale 1 gramo. Fíjense cómo nos están dando algunas pautas dentro de lo que implica, pues, dosificar racionalmente, ¿no? Son cuadros que se mostró en un congreso de farmacología, en una exposición que tuvimos, y tuve a bien, pues, tomar estas fotos para poderlos hoy día presentar a ustedes, ¿no? Entonces, son recomendaciones muy, le digo, bastante lógicas, con bastantes principios, que es bueno que nosotros las manejemos dentro de nuestro trabajo como profesionales, ¿no?
Entonces recuerden siempre estos pesos de 40 a 60, 500 miligramos, 61 a 80, 875, 81 a más. Siempre nosotros vamos a indicar cada 8 horas. Y dejamos, como le dije, cada 12 horas, ¿no? Para problemas que hemos indicado de infecciones de seno maxilar y problemas de faringe, o sea, de alguna manera, patologías que son netamente de faringoamigdalitis, ¿no? De tipo aguda que estamos indicando. Pero ahí no se va a dar amoxi sola, se va a dar amoxi con ácido clavulánico, 875 sobre 125 cada 12 horas durante 10 días, ¿no? Bueno, entonces, para que nos quede de alguna manera tengamos los parámetros que estamos indicando, para efectos de poder manejar nosotros las amoxicilinas, que ha sido nuestro tema de estas 2 o 3 semanas que vamos a venir trabajando con ustedes, y que ya creo que nos queda mucho más claro ahora, ¿no? Ya el manejo de amoxicilina es muy familiar para nosotros. Tenemos casos que queremos ver un fármaco que de alguna manera tenga algunas otras características, porque estamos dentro de los betalactámicos, ¿no? O sea, como está dentro de los betalactámicos, hay otros más que sean familiares para nosotros, ¿no? Entonces, entramos a las famosas cefalosporinas, que ya también lo vienen trabajando, ¿no? Entonces, como ya se ha conversado anteriormente, las cefalosporinas, ¿no? También son betalactámicos y tienen una estructura muy parecida a la que se ha venido hablando, lo que son las penicilinas, ¿no? Entonces, esta tiene otro anillo, además del anillo betalactámico, tiene 2 anillos laterales y se le añade otro, la hidrotiazina, ¿no? Entonces, aquí tiene usted, por ejemplo, el betalactámico de esto, y tiene otro anillo más, ¿no? Todo otro anillo. Y este otro anillo le da ya otras características a estas cefalosporinas. ¿Y qué característica le da el tener este otro anillo, además del betalactámico? Fíjense, dificultad para ser degradado por esas famosas beta-lactamasas, ¿no? Entonces, ya tengo una gran diferencia, dice usted, ¿no? Cefalosporinas, en comparación con las penicilinas, me da una gran resistencia a las beta-lactamasas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en lugar de darle amoxi con clavulánico, podría darle una cefalosporina. Si bien es cierto, no es lo mismo, no reemplaza, pero tiene mucha más resistencia a una beta-lactamasa, ¿no? No a todas, por supuesto, pero ya se encuentra mejoría. Entonces, por ahí, con este parámetro, usted dice, si yo sospecho de una posible resistencia a beta-lactamasa, porque estamos sospechando, usted no tiene estudios ni ha hecho cultivos, podríamos ya pensar, si no le quiero dar con ácido clavulánico, podría manejar una cefalosporina, porque estas cefalosporinas, me dicen, tienen un anillo de hidrotiazina, y esta le da las características de ¿qué? De tener mayor resistencia o cierta dificultad, no es del todo que ya va a ser resistente, cierta dificultad para ser degradado por las famosas beta-lactamasas, ¿no? Todos estos antibióticos, igual que la penicilina, pues jóvenes, siempre han aparecido con este principio de la antibiosis, ¿no? Igual que la penicilina nació de un hongo, igual la cefalosporina, ¿no? Los estudios siempre se hablan de ciertos hongos que producen ciertas sustancias, ¿no? Y nos da este principio, pues, de antibiosis, ¿no? De tal manera que un hongo, igual que la amoxicilina, me produce cierta sustancia que se llama cefalosporina, y esta no me va a permitir la vida de las bacterias que están a su lado. De tal manera que el mecanismo de acción, pues, va a ser igual que las penicilinas, ¿no? El principio de la base del antibiótico, tanto la penicilina como la cefalosporina, como ven acá, pues que alrededor de estos hongos emiten unas ciertas sustancias que no permiten la vida de otros organismos, ¿no? Imposibilidad, como me dice, de vivir algunos organismos en inmediaciones o cerca de ellos. Este fenómeno o esta base en la que se fundamenta el principio de estos fármacos
Se denomina, como ven ustedes, antibiosis. Muy bien, en la literatura ustedes van a encontrar pues una serie de generaciones, ¿no? Se debe entender siempre esto de generaciones. Aparece la primera con ciertas características, pero las investigaciones y las resistencias y las características que tienen los fármacos hace que los laboratoristas sigan pues buscando nuevas propiedades, nuevas características, mejorando. Pero siempre que se le pone una cadena lateral, se le pone una característica más en el laboratorio a cierto fármaco, esto le va a dar características buenas para una parte, pero debilidad para otras. Entonces, y eso es lo que viene surgiendo cuando se habla de primera, segunda, tercera. Lo único que varía entre ellas son las características. Mejor en algunas condiciones, pero no es buena en otras. O sea, no es que mejora de una manera en todo, como también jóvenes, recuerden, va aumentando la toxicidad. Más tóxicas para una cosa, menos tóxicas para la otra, y así. Todos los fármacos jóvenes, siempre recuerden, tienen su grado de toxicidad, unos más que otros, pero tienen toxicidad. Entonces, es básico entender y conocer a su paciente para que usted pueda indicar algún fármaco. Entonces, así es que nació pues, la primera generación. Se ha buscado mejorarla, buscar otra vez, sale la segunda, sale la tercera, sale la cuarta. Ya tenemos hasta una quinta generación. Acá la literatura nos da cuarta. El libro de Spinoza también me da hasta cuarto, pero si usted revisa internet, ya estamos en quinta. E inclusive hay nuevos fármacos ya que están apareciendo. Entonces, todo por lo que ya también se ha venido uno, lo que estamos poniendo, nos dice, doctor, la resistencia bacteriana, ¿no? La resistencia que están produciendo estas bacterias a muchos fármacos. Ya también se ha hablado y usted lo ha manifestado en sus prácticas, ¿no? Doctor, para el año 50 la pandemia va a ser mucho más grande por la resistencia de las bacterias, ¿no? Los laboratorios siguen buscando nuevos fármacos, y en eso estamos, y nace pues la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, ¿no? Acá inclusive Spinoza nos pone también primera, segunda, tercera y cuarta, ¿no? E incluso nos ponen los que podríamos, los que más se trabajan y podrían de alguna manera servirlos en ontología, y no solamente en ontología, sino los médicos que también utilizan, pero ¿cuáles considera ella? Y acá solamente nos da, por ejemplo, dos por cada uno, ¿no? Como dije, hay mucho más, y ustedes han podido ver acá, hay mucha más de primera generación, e incluso hay algunos que son más que todos, se usan por parenteral y otros son por vía oral, ¿no? Entonces, pero Spinoza acá nos da, solamente pienso que nos va a interesar, dice, de la primera te va a interesar la cefalexina y cefalotina, ¿no? A pesar que, como ustedes ven, acá hay más, ¿no? No solamente es una cefalotina, por ejemplo, y hay otros que hablan, por ejemplo, de cefasolina, ¿no? No solamente es la cefalotina por vía parenteral, sino la cefasolina también. E incluso hay otros autores que solamente hablan de cefasolina. Spinoza la de cefalotina, pero los dos son por vía parenteral que utilizamos. Y acá la cefadrina, cefadroxilo, cefalecina, que se utilizan normalmente por vía oral. Primera generación jóvenes son los que nosotros más vamos a trabajar, lo que usted sí va a indicar, lo que usted tiene que conocer, tanto por vía parenteral como por vía oral, ¿no? Esos son los que más. Eso no quiere decir que no puede manejar una segunda, tercera, pero los que más familiares van a ser para nosotros son los de primera generación. En primera generación, según lo que me dice Spinoza, me dice, trabaja con la cefalexina y trabaja con la cefalotina. Cefalexina por vía oral, cefalotina por vía sistémica, ¿no? Así que esta es de primera generación, como le dije, tenemos por vía oral, acá, según esta literatura, nos habla, como le digo, de tres, ¿no? Cefalexina, cefaladina, cefadoxilo, todos por vía oral que pueden trabajar. Y como le dije, cefasolina y cefalotina son por vía parenteral, es lo que más se puede decir. Nosotros tenemos que estar más familiarizados con ese tipo, ¿no? de fármacos que podríamos estar indicando. ¿Alguna ventaja que me va a dar esta cefalosporina que voy a trabajar? Por ejemplo, como le dije, acá tiene por vía oral. ¿Con quién podría trabajar? Cefalexina, esa podría estar indicando. Cefadroxilo, ¿no? Porque las otras las voy a dar por vía parenteral, pero más, si yo quiero, por ejemplo, reemplazar a una amoxil, podría reemplazar con una cefalexina o una cefradina, ¿no?
o el cefadroxilo también podría ser. Son algunas diferencias que tienen, pero con ellos podríamos estar reemplazando, ¿no? Y, y por vía parenteral, si yo quiero reemplazar, por ejemplo, no quiero darle ampicilina con surfactancia, no quiero darle a alguien que tenga cierta resistencia a las beta-lactamasas, podría trabajar una cefazolina, ¿no? Porque me adquiere cierta resistencia a las beta-lactamasas. Muy bien. Entonces, en esta de primera generación, ¿qué ventaja me está dando? Dice, tiene una actividad predominante contra cocos gram positivos, tanto estreptococos y estafilococos, ¿no? Las cefalosporinas usuales no son activas contra cepas de Staphylococcus aureus que son resistentes a las meticilinas. Esos fármacos que habíamos conversado, joven, que se dan por infecciones a nivel de la piel, de tejidos blandos, que utilizan los médicos, que hemos dicho que le dan dicloxacilina o le dan meticilina, no va a reemplazar a ellos. Si bien es cierto, tiene cierta mejora en la resistencia, pero no reemplaza. Esos famosos estafilococos de los dorados que están a nivel de la piel, no, contra ellos no son activos. O sea, yo no voy a reemplazar una meticilina o una dicloxacilina por una cefalosporina. Contra otros estreptococos sí pueden tener mejor acción, porque tienen una acción mucho más amplia que la moxia. Entonces, la cefalotina, como estamos diciendo, me dicen acá, de todas las que tenemos aquí en primera generación, es una de las más resistentes a la acción de beta-lactamasas. ¿Quién? La cefalotina. Y habíamos conversado acá. ¿Dónde está la cefalotina? Por vía parenteral, ¿no? 15 a 30 miligramos por kilogramo, ya 1 o 2 al día. Entonces, aquí tiene usted, la cefalotina es una de las más resistentes a las beta-lactamasas. Actúan en gram negativos. Muchos de los anaerobios de la cavidad bucal son sensibles también, ¿no? El grupo de bacteroides que se admite si hay una infección donde predomina el Bacteroides fragilis, este es resistente. Es un anaerobio que es muy resistente a la cefalotina. No va a haber mayores, no va a presentar sensibilidad. De tal manera que ese fármaco que estamos diciendo, ese bacteroide anaerobio frágiles, también se encuentra de los microorganismos que predominan o que se encuentran en la flora bucal, ¿no? Entonces, este es un anaerobio que no tiene no es sensible, pues, a este fármaco, esta cefalosporina, ¿no? En odontología, por vía principalmente oral, es lo que usted va a indicar seguramente, por vía sistémica no manejamos tanto, pero cefalosporinas de primera generación que podríamos manejar, como le dije, cefadroxilo, cefalexina, ¿no? Estos fármacos, usted siempre que hay que estar familiarizados con ellos, indicados en infecciones menores del tracto respiratorio, tanto para oído medio, piel, tejidos blandos, huesos, para todos ellos también está indicado el cefadroxilo y la cefalexina. Y nosotros también lo vamos a utilizar en odontología. Por vía parenteral, ya hemos dicho, en este caso la cefazolina, ¿no? Tiene una vida media mucho más larga, ¿no? Principalmente para Staphylococcus aureus, estreptococos, bueno, anaerobios también. Y lo que sí se trabaja más recomendable la cefazolina son el procedimiento de profilaxis, ¿no? Recordándole siempre la profilaxis, cuando se trabaja profilaxis es antes de empezar el tratamiento, antes. Le voy a colocar una cefazolina por vía sistémica antes, ¿no? Aquí el libro de Espinosa me dice, en primera, yo te recomiendo, dice, cefalexina por vía oral, ¿no? Aquí también está dando la cefazolina, como le dije, ¿ve? Otros autores me dicen cefazolina. Espinosa dice, cefalexina, trabaja con cefalexina por vía oral y trabaja con cefalotina por vía intramuscular. Son, como le digo, a tomar en cuenta de acuerdo a los autores que nos están recomendando cuál tomarlo dentro del área de odontología. Muy bien, ya tenemos alguna mejora en la primera generación. Prácticamente los de primera generación abarcan todos los que abarcan la amoxicilina, pero con algunas mejoras y, como le dije, hay algo más de resistencia, ¿no? Que estamos hablando a diferencia de la amoxisola. Cuando usted habla ya de una segunda, dice los investigadores, los laboratorios, ellos buscan mejorar, cambiar,
porque quieren que abarquen otro tipo de bacterias además, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con lo de segunda? Amplían el espectro, mucho más bacterias ya anaerobias, y como habíamos hablado alguna vez, los que más tenemos que preocupar a nosotros jóvenes son los anaerobios y son los gram negativos, ¿no? ¿Por qué usted le da un fármaco y a veces no tiene la efectividad? Posiblemente usted esté encontrando más anaerobios, está encontrando más gram negativos, que son los más peligrosos. Entonces, ¿qué pasa con este cefalosporina de segunda generación? Ya los laboratoristas se encuentran en ellos más espectro. Mata mucha más cantidad de bacterias, tiene un mayor margen, ¿no? Y también agarra mucho más anaerobios. Y dentro de los anaerobios también aquellos gram negativos, ¿no? Entonces tiene mucho más espectro, ¿no? Pero mayormente me dicen, evita un poco la parte intramuscular. ¿Por qué? Porque presenta dolores muy amplios, ¿no? Y su eliminación siempre es renal, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Me dice que solamente trabaje por vía oral y por vía intravenosa, ¿no? Entonces ya sabemos ahora entonces que tenemos una característica importante de lo que es segunda generación. Segunda generación no vamos a dar por intramuscular porque son demasiado dolorosas. Si queremos dar una segunda generación que es mucho más amplio, ¿no? Tiene mayor, abarca más anaerobios, más gram negativos, ¿no? La cefalopenia de segunda generación, pero solamente vamos a trabajar por vía oral o por vía sistémica. Todavía tiene endovenosa, cefoxitina, bueno, que normalmente casi no es muy trabajado por nosotros por vía endovenosa, pero sí existen ellos. Pero por vía oral podríamos acá trabajar con cefaclor, nos dicen, ¿no? La cefuroxina, que ese es el que nos recomienda el autor. Entonces, aquí nos recomienda por la vez cefuroxina, cefoxitina, bueno. Entonces, la cefuroxina por vía oral la que nos está recomendando, ¿no? Y por vía intravenosa la cefoxitina, ¿no? En este caso, cefuroxina por vía oral, que también lo puede por vía intravenosa. Cefaclor, que no es muy manejado, más de la cefuroxina. Pero bueno, esas son algunas de la segunda generación que podríamos estar indicando, ¿no? Cefurosina, que nos da el autor cefurosina, ¿no? Frente a algunas bacterias que traen problemas a nivel de vías respiratorias altas, ¿no? Y por parenteral la cefocitina, ¿no? Más que todo por algunos anaerobios que tengamos que tener como agentes causantes de un proceso. Ligeramente mejor acción en este caso, pues sobre gram negativas que las de primera generación. Dice, mejoraron acá sobre gram negativos, ¿no? Ampliaron el espectro. Espinosa nos dice, hay que usar las de cefuroxina, en qué caso nosotros, cefaclor podría ser por vía oral, ¿no? Y aquí nos pone estafilococcus aureus, estafilococcus escherichia coli, bueno, aquí, ¿no? Más sobre bacterias, más activas sobre gram negativos, ¿no? Amófilos, bueno. Todas esas bacterias que tienen. Estas la de tercera generación, ¿no? Suelen ya ser mucho más eficaces frente a bacilos gram negativos y gram positivos, ¿no? Excepto los aureus, que los de primera y los de segunda. Fíjese cómo van aumentando, me dice, ¿no? En todos estos casos. De tercera generación, principalmente, la elección es en aquellos procesos de meningitis, ¿no? Que intervienen gram negativos, que son los más peligrosos. Siempre los gram negativos se habla de peligrosos, anaerobios. Se utilizan también para combatir otras infecciones de bacilos gram negativos. Entonces, fíjese dónde estamos metidos ya. Estamos en tercera, donde nos interesa más acá los gram negativos, ¿no? Y de todos ellos, me dice, de todas las cefalosporinas, los que son más resistentes a las beta-lactamasas son estos de tercera generación, ¿no? ¿Y quiénes están acá en la tercera generación? Ustedes van a ver de repente mucho, alguna vez han llevado a un paciente al médico, ¿qué le recetan? La famosa ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación. Es la más conocida, la ceftriaxona. El médico mucho utiliza lo que es la ceftriaxona, sobre todo cuando hay problemas de infecciones, ¿no? Mira, más resistentes a las beta-lactamasas, sobre bacilos gram negativos, que es lo que más se utiliza. Entonces, tenemos ahí la famosa
cetrazona, ¿no? Pero ¿qué desventaja tiene? Menos activa sobre cocos gram positivos, e inclusive que los de primera generación. Entonces, en nosotros, por ejemplo, si usted ve en nosotros, ¿qué es lo que tenemos más en las infecciones bucales? Tenemos cocos gram positivos, estreptococos, ¿no? Eh, ¿Cuál sería mejor en nuestros casos? Mejor que la tercera tenemos la de primera generación, que son más específicos, son los que más se acercan a las penicilinas, los de primera generación, ¿no? Tienen bastante poco gram positivos y también tienen un poco más espectro que las penicilinas. Por eso de que nosotros en tercera generación, ¿cuándo daríamos? Cuando sospechamos de mayor resistencia a beta-lactamasas, ¿no? Podríamos dar una famosa ceftriaxona, ¿no? Pero, pero en infecciones bucales, más específicos los de primera generación. Pero si usted sospecha de que hay beta-lactamasas, inclusive tiene cierta resistencia el paciente, o es cierta alergia, y usted prefiere dar una cefalosporina, bueno, de repente podríamos notar, aunque también hay cierto, lo que son alérgicos a las penicilinas, también se habla que las cefalosporinas tienen también cierta reacción cruzada y podrían también ser alérgicos. Lo importante es que entendamos, que conozcamos esto que estamos indicando, ¿no? Tercera generación, me dice a mí, las penicilinas son mejores que los de primera generación en gram positivos y principalmente estreptococos. Pero las de tercera generación son mucho mejores cuando hay bacterias productoras de las famosas beta-lactamasas, ¿no? En general, céfalos de segunda y tercera generación, ¿no? Ninguna cefalosporina, dice, no son eficaces, por ejemplo, al Streptococcus aureus o al dorado, aquel que usted le da una diclox, esa de la piel, como le dije anteriormente, ¿no? Entonces, ahí tiene usted el famoso aureus o el dorado, el estafilococo, conocido como el dorado, ¿no? Entonces, a ellos sin ninguna, por más que tenga resistencia, no, sobre esa sí más bien no va a actuar, dice, ¿no? Este estafilococo aureus dorado, esta agente causal, ¿no? Dice, de la mayoría de abscesos de partes blandas, ¿no? Fíjese, la mayoría de abscesos de partes blandas, si bien es cierto, son resistentes a las beta-lactamasas, más resistentes, pero no para el estafilococo dorado, que es el que produce, pues, aquellas infecciones en partes blandas, ¿no? Puede causar esa enfermedad produciendo lesiones inflamatorias con contenido purulento, el cual puede progresar a estructuras mucho más profundas, llegar al torrente sanguíneo y diseminarse, y tiene la capacidad de producir toxinas, este famoso Staphylococcus aureus o dorado, ¿no? Que son causantes de muchas infecciones a nivel de piel, a nivel de absceso donde hay pus. Lo más probable es que usted tenga estafilococo dorado. Así que ahí usted no va a trabajar pues, con estas cefalosporinas, sobre todo cuando hay sospecha de este estafilococo, porque todas aquellas donde la dicloxa actúa muy bien, entonces ningún fármaco de tipo cefalosporina pues tiene acción sobre ellos. Doctor, Y joven. por ejemplo, en caso de un absceso endodóntico, ¿no? Que está supurando, ¿no? Con contenido purulento, se podría usar, ¿no? Eso de... Claro, en ese caso sí, porque ahí no tenemos infecciones por estafilococos tipo dorado. De tipo dorado estamos hablando, por ejemplo, en la piel, ¿no? Usted, por ejemplo, a veces se cortó, se hizo alguna infección a nivel de la piel, o en el dedo, a veces por un uñero inclusive, o alguna picadura de algún insecto. Entonces se le forma un absceso, ¿no? Se le infecta la suciedad, entra tierra, algunas cosas en la piel. O sea, ahí se sospecha de estafilococos. Se sospecha de este dorado que estamos conversando, ¿no? Entonces, en esos casos me dice, cefalosporina no va, porque usted dirá, oye, le puedo dar una de tercera o cuarta generación, usted dice que son muy resistentes a las beta-lactamasas, pero la literatura dice, no, está bien, es resistente a beta-lactamasas, pero no a todos. El estafilococo es resistente, sí, resistente, pero en ellos la cloxacilina es la que trabaja muy bien, pero en ellos no, nada tiene que ver las cefalosporinas. Pero sí,
En abscesos, por ejemplo, que estamos hablando donde predominan estreptococos, ¿no? E incluso algunos negativos. Ya, ahí sí, y no tenemos ahí que están predominando pelos dorados, ni los estafilococos dorados, sino otro tipo de estafilococos resistentes, sí, pero no tienen como base el dorado, pues, ¿no? El estafilococo, que es netamente de la piel. Entonces, en abscesos sí podríamos, ahí la parte bucal sí, al menos lo que hemos hablado de primera generación, serían los indicados, salvo que usted encuentre que son muy resistentes, sospecha usted porque el paciente ha estado en otras, ha estado tomando, ya le han indicado más antes, ampicilina con surfactán y no le ha hecho nada. Entonces usted se va a una cefalosporina, como estamos hablando, de tercera generación, por ejemplo, de Septrazona, porque usted sospecha de bacterias muy resistentes, pero no de dorado, ¿verdad? Listo. ¿Ve? Acá está la famosa Septrazona, ¿no? Que también lo menciona en su literatura Espinosa. Espinosa le dice Septrazona, por vía intramuscular o por vía intravenosa. Ya tercera, cuarta, quinta jóvenes no se habla por vía oral ya no. Cuando se habla a partir de primera y segunda, puedes hablar de vía oral. Vía oral primera, sí, puedo darle por vía segunda, también puedo darle por vía oral. No, ya hablamos de tercera, cuarta, quinta, todos son por vía sistémica. Tercera todavía puede usted trabajar, ¿no? Cetrazona, como estamos indicando, podría darle, sí. ¿Cuándo, doctor, le doy cetrazona? No está, si usted cree que hay más estreptococos y no son muy resistentes, déle nomás de primera generación. Pero si usted sospecha alta resistencia a betalactamasas y quiere usted mejorar ese espectro, puede usted ir a una cetrazona, ¿no? Y la otra, como le dije, que tenemos acá la cefatoxina, ¿no? Que también, pero netamente por vía intramuscular, ¿no? Resistente también, ¿ve? Resistencia a muchas betalactamasas. Eficaz sobre aerobios, gran positivo, gran negativo, ¿no? Las hemófilis, bueno, todo lo que se está viendo acá. Y en la cetrazona, que es el más conocido, ¿no? Yo recuerdo, trabajaba un tiempo como médico y bastantes pacientes que llegaban hasta la consulta, él trabajaba mucho con la cetrazona, ¿no? Por vía intramuscular le daba, entonces ya ellos así los trataban. Entonces los médicos tienen eso de trabajar más que con la cetrazona. Como le dije, y los de cuarta, quinta, que ustedes van a ver jóvenes, ya estos mayormente se trabaja a nivel hospitalario, ya, con aquellos pacientes que tienen infecciones nosocomiales, que han llegado a los hospitales y que tienen pues bacterias muy resistentes. Creo que su compañero ya de las posiciones, algunos estaban hablando de las superbacterias, ¿no? Donde ya son bacterias que han adquirido mucha resistencia y ya, mire, fíjese que los laboratorios están buscando otras generaciones, ya que tengan otras características, que no sean reconocidos por esas bacterias, ¿no? Mayor espectro, dice, contra organismos gram positivos que las cefalosporinas de tercera generación. Mayor resistencia a las betalactamasas, ¿no? Amplio espectro antibacteriano que abarca tanto bacteria gran negativa. Se da cuenta, el espectro es el que mayormente, y la resistencia es lo que más ya le da como característica, ¿no? Antiseudomoniales, cuarta generación, el que más acá se conoce, para ese tipo de infecciones graves que se tenga en el hospital, el cefepime, ¿no? Es el que acá más se conoce, el que más se maneja en los hospitales. Este famoso de cuarta generación, como les he dicho, solamente por vía sistémica, el cefepime, ¿no? Mire, dice cefalosporina de espectro ampliado ya, más que las de tercera generación. Mejor todavía que acción sobre la beta-lactamasa por vía sistémica, como dije, a nivel hospitalario, ¿no? Microbiano de primera elección para tratamiento de infecciones, acá hasta lo tenemos, infecciones nosocomiales, infecciones graves, de origen comunitario, en pacientes ya que ya están ya casi para morirse, con comorbilidad e inmunodepresión, ¿no? Pacientes pues desnutridos, de repente llegan así al hospital, usted va a estar en el hospital o en el centro de salud, le llega un paciente debilitado, le llega un paciente que está con una tremenda infección, y usted ya lo mira que ya está casi moribundo, wow. Pues en ese rato usted no va a pensar, pues, está dándole una clínica, una ampicilina con surfactán, el paciente se está muriendo.
pues ya usted tendrá que poner, me imagino, suero y comienza con una cefalosporina de cuarta generación y recuerda hasta sus clases, ¿no? Yo recuerdo que para esos pacientes que vienen ya debilitados, bien desnutridos, uy, ya pues, con el sistema inmunitario bajo, y estos pacientes toman pues cualquier cosa en su casa, ¿no? Ya está con resistencia, bueno, ya, el paciente se va a morir. Entonces usted agarra y dice, no, tengo que irme a una de cuarta generación, ¿no? El más conocido es el FEPIME, que solamente usted lo va a ver, lo va a recordar, lo va a revisar, y usted comienza a trabajarlo eso, ¿no? La literatura ya la forma, ya lo busca pues en la dosificación que viene cada uno. Pero lo interesante es que usted tenga que entender qué puede dar en qué momento, no confundirse. Usted en su consultorio, con que usted conozca primera y segunda, es suficiente. Primera, básico. Segunda, algunos cuantos. Y decir, dale una tercera por vía sistémica, ya la cetrazona que dijo el doctor, que lo trabajan los médicos, y bueno, de alguna manera conocer algo. Y dejar ya lo que es cuarta, quinta, para esos pacientes que llegan al hospital, esos que están graves, en este caso el CVPIME, para aquellos pacientes que ya con accesos muy avanzados, donde está en riesgo de la vida del paciente, ¿no? Así que en general, jóvenes, las cefalosporinas en odontología no es muy usado, ¿no? O sea, no es que no lo use, sí, pero no es así usado como las penicilinas. No se usan tanto porque su costo también es mucho más alto, ¿no? Más caras, más tóxicas que las penicilinas, ¿no? Eso de toxicidad también es relativo porque actualmente, ¿qué podemos decir, no? O sea, porque nos damos un tratamiento de 5 días, hay toxicidad, mayormente no es así, ¿no? La toxicidad se presenta cuando usted ya da dosis largas, pues más tiempo, y eso aquí lo hacen los médicos. En nuestro caso, toxicidad, fármacos es muy poco, casi no se presenta, ¿no? Pero usted tiene que conocerla, tiene que saber eso, que hay toxicidad cuando se da en grandes dosis o cuando en mucho tiempo, porque pacientes se medican, pues se automedican. Entonces, las cefalosporínas son muy más caras, uso limitado, más tóxicas, ¿no? Y como dijimos en el comienzo, ¿no? Una característica importante es su espectro, ¿no? Hacia dónde abarca más cantidad, más toxicidad, pero la característica interesante, al menos en la primera que hemos visto, más resistente a las beta-lactamas. Entonces eso me da ya un parámetro, ¿no? Su empleo más relacionado con el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos que son mucho más resistentes. Ahí es donde mayormente yo voy a abarcar, ¿no? Entonces, espectro, como gran negativos, y también como algo de resistencia. Ahí está el punto, digamos, crítico de lo que son las cefalosporinas, ¿no? Bueno, a ver, acá dentro de esa misma exposición también cogí algo de cefalosporinas, veamos. Algunos protocolos, nos decía el autor, ¿no? El autor que expuso la conferencia. Protocolos, ¿ver? Una celulitis, ¿no? Ya habíamos conversado con ustedes, creo que lo tienen claro, ¿no? Celulitis, viene un paciente con la cara hinchada, listo. Pero es una celulitis porque recién la cara hinchada la tiene un día, 2 días, ¿ah? No estamos hablando de una semana. Una semana lo más probable es que esté con absceso. El diagnóstico es absceso. Al inicio es celulitis, ¿no? La cara dura, difusa, ¿no? Usted lo agarra, está todo acartonado, está duro, pues ahí la zona, ¿no? Y recién ayer, anteayer, nomás que está con el problema de la celulitis, se le ha hinchado la cara. Pues ahí estamos con una celulitis hemifacial ontogénica, ¿no? Esta celulitis puede ser asintomática o sintomática, no se olviden eso, ¿ya? Con fiebre o sin fiebre, ¿ya? O podría ser una osteomelitis, me dice, ¿no? Pero lo más común nosotros vamos a encontrar es la famosa celulitis. Muy bien. Dentro del esquema que me dice el doctor, me dice, tenemos un primer esquema de tratamiento. Cefazolina, 500 miligramos. La cefazolina habíamos dicho que era por vía sistémica. Entonces damos una ampolla intramuscular cada 8 horas, que puede ser 1 a 2 días. ¿Ya? Entonces ya tiene usted ahora, dice, esos pacientes que vienen, ¿y por qué yo no le daría ampicilina con sulbactam o no le daría de repente una penicilina G? Porque yo sospecho de resistencia en mi paciente, cierta resistencia, no por dorados, sino por otras bacterias. ¿Y por qué más? Porque quiero tener un poco más de espectro, quiero ampliar el espectro. Entonces yo quiero que tenga, como quien dice, mayor eficacia. Entonces no voy a darle
una ampicilina o penicilina G, y si me voy a una cefazolina de 500 miligramos y le doy una ampolla cada 8 horas, al menos por 1 o 2 días, dependiendo del grado de infección. Le doy por 2 días y que venga mañana para que vaya, continuamos un día más o ya lo suspendo, ¿no? Y una vez que usted logró bajar este proceso de una dosis de ataque, 1 o 2 días, continúa el paciente ahora con la famosa serfalexina, y en este caso ya es por vía oral. También 500 miligramos, una cápsula vía oral, pero este lo vamos a dar, mire cómo lo va a dar, cada 6 horas. Recuerden, jóvenes, también cefalosporinas son dependientes del tiempo. En procesos infecciosos que usted quiere eficacia de su fármaco, cada 6 horas. Lo mismo que la amoxicilina, tiene usted que ser muy cuidadoso, conversar con su paciente, sobre todo el precio que cuestan estos fármacos. Me imagino que en las prácticas me van a decir cuánto cuesta esta receta, ¿no? Una cefalexina de 500 cada 8 horas y la famosa cefalexina que va a continuar el paciente cada 6 horas. Es el tratamiento para ustedes, como quien dice, el de elección, ¿no? Es el que va a reemplazar a las penicilinas que ustedes o que hemos estado revisando. Cefazolina de 500 miligramos por vía intramuscular cada 8 horas, 1 o 2 días. Y la cefalexina continúa con cefalexina de 500 miligramos, una cápsula vía oral cada 6 horas. Cada 6 horas por un promedio de 5 días. ¿Ya? Este tratamiento de su consultorio, cuando ustedes quieran cambiar, quieran ustedes decir a su paciente, yo no utilizo todos aquellos fármacos que trabajan en el centro de salud, trabajo con fármacos que son de mucha masa actuales, de una mayor amplitud, tienen más resistencia a las beta-lactamasas, tienen más espectro, con todo lo que hay ahora, esas infecciones que tenemos ya no son las de antes, entonces usted cree que se requiere más espectro y se requiere que sean efectivos contra los asistentes. Tiene usted esos dos fármacos, ¿no? Aquí lo tenemos, la cefazolina de 500 miligramos, nombre comercial, Cefacidal, ¿no? Así viene con esos nombres comerciales, porque ya son comerciales los nombres. El primer día incluso dice 3 dosis cada 8 horas, ¿no? Intramuscular. Segundo día podría ser incluso cada 2. El segundo día ya puede usted variar. Y continuar por vía oral, con la cefalexina de 500 miligramos, nombre comercial es Neflex, ¿no? Uno de los fármacos que viene con esto es el Neflex. ¿Algún otro esquema? Ya, no quiero darle eso. Podría darle también, dice, cefazolina, ¿no? Por 500 miligramos. Como ven acá, seguimos en lo mismo, pero por vía oral ya le voy a cambiar. Ya no le voy a dar cefalexina, sino ahora le voy a dar cefradina. Miligramos, una cápsula vía oral cada 6 u 8 horas también durante 5 días, ¿no? Simplemente cambiamos acá con qué continúa, como otro tipo, ¿no? Que al final tiene las mismas características, ¿no? Pero podríamos continuar con ello. Esta cefadrina es más conocida como el famoso Velocef, ¿no? Entonces, ese es su nombre comercial que ustedes lo pueden encontrar, que es la misma cefadrina, ¿no? Que también es una cefalosporina. El mecanismo de acción de todas las cefalosporinas es la misma, jóvenes, que hemos venido hablando con las penicilinas, ¿no? Algunas consideraciones en cuanto a lo que es efectos adversos que nos dan los investigadores. Se refiere siempre a esta nefrotoxicidad. Siempre se habla, jóvenes, de que las cefalosporinas tienen cierto grado son nefrotóxicas, le dicen, ¿no? Pero esa nefrotoxicidad, como le dije, cuando usted lo da en las dosis apropiadas, en 5 días, es mínima, no es tanto así. Pero aquí radica la toxicidad que hablan los autores, ¿no? ¿Por qué son más tóxicas? Porque nos dicen, son nefrotóxicas, pero ¿cuándo? Cuando se da en altas concentraciones y por un tiempo prolongado, como le dije, ¿no? Ahí se habla de nefrotoxicidad, ¿no? Del 10 al 15% de pacientes alérgicos a la penicilina también lo son a las cefalosporinas, o sea, hay una sensibilidad cruzada. ¿Ya? Eso, por mínimo que es el riesgo, jóvenes, nosotros no podemos correr riesgos, ¿no? O sea, usted puede decir, mi paciente es alérgico a la penicilina, ya, es alérgico. ¿Qué le voy a dar?
Entonces dice, dale una clinda, dale un macrolio, dice. Macrolio, que son los más, son los de elección. Pero, ¿y por qué no le da una cefalosporina? Usted dice. Bueno, alguien le puede decir, pero sí, dale nomás, no te preocupes, porque el riesgo es mínimo. Pero la recomendación siempre es no trabajemos con cefalosporina si es alérgico a la penicilina. Pero ¿hasta dónde es alérgico, no? La literatura solamente se dice un 10 al 15%. Quiere decir que si a 100 pacientes que son alérgicos a la penicilina, nosotros le damos cefalosporina a todos los pacientes a los 100, solamente de 10 a 15 van a hacer esa alergia cruzada. O sea, no es mucho, ¿no? De 100, 10, 15, es poco. Entonces, pero eso no implica que tengamos que arriesgarnos. Si tenemos otros fármacos, ¿por qué no utilizar otros? Entonces, pero ya, usted como prescriptor o odontólogo tiene que conocer, decir, las cefalosporinas, sí, el que es alérgico a la penicilina, puede ser alérgico también a la cefalosporina porque también tiene anillo beta-lactámico, a pesar que tiene otro anillo de más. Pero solamente en el 10 al 15% se produce lo que se llama sensibilidad cruzada. Muy bien. Qué bueno, ¿no? Así tenemos que ir entendiendo esto. Tercera generación, en uso hospitalario, se ha relacionado con colitis pseudomía. En uso hospitalario. No es que yo en mi consultorio le dé, por ejemplo, una cetrazona, que hemos hablado de tercera generación, que yo le dé y ya voy a tener colitis pseudomierosa. Esta es una diarrea, pues, digamos, bastante profusa, con mancha de sangre inclusive, que me puede llevar pues a una perforación intestinal. Entonces se le habla de colitis, ¿no? Más ocasionado por el Clostridium difficile, que es el que ocasiona ello. Entonces, pero mayormente cuando están en hospitales, me dicen, ¿no? En usos prolongados, de pacientes que están muy mal, ahí se puede producir esta famosa colitis que solamente se produce en los hospitales. Y que mayormente lo produce la tercera generación que estamos viendo. Estaba comprando hace poco, ¿no? Una cetrazona, dijimos, podríamos trabajar por vía sistémica. También se habla, por ejemplo, de otro fármaco de segunda generación, que no es muy, nosotros no lo vamos a trabajar tampoco pero ya entendamos que hay fármacos que sí tienen ciertos problemas, ¿no? Y sí nos sirve entender esto, ¿por qué? Porque vamos a ver también más adelante como otros fármacos también me producen esta famosa reacción de antabús o de disulfirámica, ¿no? O sea, es como quien dice eso que hablan, ¿no? Le va a dar, como dice, le da a los diablos azules, ¿no? Una persona que va a tomar licor y comienza a tener problemas de dolor de cabeza, ya se siente que va a morir, no puede mirar, ya no puede respirar, transpira, siente que le falta el aire, ¿no? Se encuentra ansioso. Entonces, todas estas reacciones porque ha tomado licor. Y ha tomado licor y ha tomado un fármaco tipo cefalosporina. El que han encontrado que produce por ejemplo, es el cefamamodol, ¿no? Pero eso no quiere decir que otros fármacos no puedan producir, es posible. Con la referencia que usted tiene, dice, oye, el cefamamodol es un fármaco de segunda generación que sí ha encontrado relación con intolerancia al alcohol. Han visto que ha habido reacciones de antabús, ¿no? Una reacción de antabús, una reacción, pues, digamos, que se ha presentado en el paciente a los 10 minutos aproximadamente y puede durar hasta 1 hora o quizás más. Ha tomado el fármaco y ha tomado el alcohol, ¿no? Entonces, eso ha producido este efecto de antabús o este efecto, ¿no? Y aquellos pacientes pues, que quieren cortarles el trago, los médicos pues, le dan estos fármacos que producen antabús, ¿no? También que toma el fármaco y va a tomar el alcohol y ahí es donde se producen los problemas a los pacientes. Efectos de antabús, pero ya el paciente tiene miedo, ya no quiere tomar pues licor, ¿no? Así es que estos fármacos podrían también quizás llegar a esto, ¿no? Porque se ha encontrado, como les dije, jóvenes con el cefamamodol. Bueno, estos fármacos de quinta generación, como le dije, también son pues, fármacos que ya buscan mayores resistencias, para digamos, tienen mayores propiedades, ¿no? Pero siempre uso parenteral a nivel hospitalario, como le dije, ¿no? También, pues en la actualidad se habla ya de otros fármacos, además, mire, ya estamos ya hablando de otros fármacos, un nuevo grupo, que encuentra cefosoplomo, bueno, una serie de nombres que nos da la literatura, ¿cómo es que se sigue investigando, se sigue? Han mostrado buenos resultados en el manejo de por general positivos y negativos.
especialmente, siempre, ¿no? Especialmente en los casos de procesos nosocomiales. Antes, jóvenes a nivel hospitalario, pues usted iba y cualquiera iba y al toque rápido nos internaba, ¿no? Al contrario, los médicos querían a todos internarlos. Está mal, ya hay que internarlo, decía, pase de frente, no, que no, ¿cómo va a internarme, doctor? En cambio, ahora usted va, no, uy, ya nadie quiere internar a nadie, ¿no? A su casa, cualquier proceso infeccioso que vaya a su casa se termine de curar. ¿Por qué? Porque los hospitales que tenemos esas famosas superbacterias. Y mire, están buscando nuevos fármacos, principalmente ¿para quién? Casos de procesos nosocomiales. Infecciones que uno las adquiere en los hospitales. Estas bacterias que se encuentran ahí son pues demasiado ya resistentes, conocen todos los fármacos que dan ahí. Entonces, para ellos, cada vez tenemos nuevos fármacos, incluso de los tipos de cefalosporinas, ¿no? Bueno, haremos alguna revisión ahora de los famosos macrólidos, ¿ya? De los que también, una revisión así corta. Sí, tenemos unos minutos. Algo de los macrólidos, tampoco son fármacos de mucho uso en nosotros, pero conozcamos algo de los macrólidos, ¿no? De forma rápida. Bueno, estos macrólidos tienen otra forma peso anillo, ¿no? Ya hemos hablado, el otro anillo betalactámico, en este caso, el anillo macrocíclico. Mire cómo la estructura química es lo que varía entre un fármaco y otro, ¿no? Su anillo macrocíclico nos dice, ¿no? Esto le permite que penetre con mayor facilidad en aquellos gran positivos y gran negativos, ¿no? Dentro de ellos, acá los que salieron y los que tenemos, pues, el primero que salió fue la famosa eritromicina. Ese es el que de alguna manera es el que es más conocido de todos los macrólidos, y después se deriva la eritromicina y la eritromicina, que son los más conocidos, y que en odontología son los que más vamos a hablar, los demás no. Eritromicina, que aparece, y de ahí se deriva la clari y la famosa citromicina. Entonces, el prototipo de todos los macrólidos, cuando se habla de macrólidos, para usted debe significar el macrólido, rápido lo lleva la palabra eritromicina. Y de la eritromicina se hace algunas modificaciones en el laboratorio y tiene usted la famosa, ¿no?, acitromicina y la famosa claritromicina, que son más conocidos para nosotros. No es que no hayan otros, hay varios, los citromicina, una serie, pero nosotros solamente, para que usted entienda, eritromicina, y tenemos dos de ahí, clari y acitromicina para nosotros, ya está, se acabó. Y quizás un poquito también conocer la espiramicina, que también es de uso odontológico, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, este anillo, este tipo de macrólidos, ¿no? El hecho de que se haya hecho alguna modificación en los macrólidos, cosas, ha sido más que todo para mejorar la absorción intestinal, sobre todo esto en el manejo de la clarimicina, la citromicina, se lo varía a la eritromicina, ¿para qué? Para mejorar la absorción intestinal, un mejor tiempo de vida media, o sea, para darle más tiempo que pueda tener el fármaco, ¿no? Y una menor incidencia en efectos adversos, ¿no?, que tenía la famosa eritromicina, mejorarla. Esta eritromicina hay que mejorarla, y para mejorarla se da pues otras cualidades. Entonces, lo que debemos conocer, como le dije, es conocer algo sobre la eritromicina, acitromicina y la famosa claritromicina. Durante años solo se conocía, pues, se decía, alérgico a la penicilina, ya eritromicina, ya está, un macrólido. Ya, esto por más de 60 años, me dice, ¿no? Siempre el antibiótico ideal para reemplazar las penicilinas que eran alérgicos, la eritromicina, ¿no? Hoy tenemos ya otros fármacos que es lo que se viene trabajando. Ahora, cuando se habla de eritromicina, se dice estearato de eritromicina era uno, etilsucinato de eritromicina o estolato de eritromicina. Eso es lo que normalmente existe en el mercado. ¿Qué cosa elabora un estearato, un etilsucinato y estolato? Con los componentes que trae para la eritromicina. Entonces, hay 3 tipos de eritromicinas. En cuanto a la farmacocinética, algunos aspectos, no todos. Si está reemplazando la moxi, ¿es que porque tiene buena distribución en los tejidos?
O sea, tiene que reemplazar prácticamente, como estamos viendo jóvenes, siempre la primera elección para usted es penicilina. O me voy a dar cefalosporina, o me dicen a mí, cuando sea alérgico, dale un macrólido. O también le va a usted clinda, que es lo que me refiere la literatura, ¿no? A la próxima vamos a hacer clinda. Entonces, usted dice, ¿le doy clinda o le doy macrólido? Es así como tiene que tener como referencia. ¿Y por qué? Porque es alérgico. Pero solamente cuando es alérgico le puedo dar un macrólido. No. Usted puede ir también de frente a darle un macrólido, sin ser alérgico. Pero entre un macrólido y una amoxi, la literatura, o no, una penicilina, la literatura le dice, corre, vete a una penicilina que es mucho mejor. La otra es parecida, sí es parecida, pero mucho más específica es la penicilina, ¿ya? Bueno, también tiene buena distribución en tejido, por eso que se escogió pues el macrólido, principalmente la eritromicina, ¿no? Aquí algunas diferencias, eritromicina y claritromicina, me dice, se biotransforma en el hígado, acitromicina no se biotransforma, ¿ya? Es una característica, por eso que también tiene mayor vida media, pero la acitromicina, porque en ese primer paso no va a tener ese efecto. Eritromicina y acitromicina se eliminan, mire, por el hígado. Eritromicina y acitromicina, Doctor, sí, joven. ¿quiere decir que la claritromicina e eritromicina son profármacos? ¿Qué se llama? No se considera como profármaco, sí, pero el profármaco significa que entre inactivo y Sí. lo vuelve activo, ¿me entiende? Ajá. Obviamente que no se biotransforma, por eso que dura más tiempo, pues. Por eso que ahorita vamos a ver cómo la citromicina, usted solamente da una diaria, 2, 3, y sigue teniendo efecto, porque no se biotransforma, pues. Ah, ok. Pero no es un profármaco, porque si fuera un profármaco, entra inactivo y se vuelve activo. En este caso no, entra activo, se absorbe y ahí ejerce su acción. Ahí lo va a tener tiempo y se va eliminando, pues, por ahí, ¿ya? Bueno, entonces, aquí me dice, eritromicina y acitromicina se eliminan por el hígado, mira lo que le dice, ¿ah? Y la claritromicina se excreta por la orina. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Ya le sirve a usted para decir, oye, si tiene problemas hepáticos, ¿cuál le voy a dar? Si le tiene problemas renales, ¿cuál prefiero? ¿Qué macrólido? ¿Cómo hago mi distinción? Como eritromicina, ¿cuál escojo? Digo, si le doy eritromicina, acitromicina se van a eliminar por el hígado, y mi paciente tiene un problema hepático, no puedo darle. Mejor le doy una claritromicina, que sí se va a excretar por la orina. Por eso que le dice acá, eritromicina, por su importante excreción biliar, le dice, es hepatotóxica. ¿Cuál de ellas principalmente? El estolato. Porque hemos visto que hay 3 tipos. Entonces, mira lo que me dice, eritromicina, a usted le da un macrólido tipo de eritromicina, por su importante excreción biliar, porque por ahí es donde se elimina por la bilis, va a botar la eritromicina. En cambio, la claritromicina lo va a botar por la orina, ¿no? Entonces, claritromicina, yo no le voy a dar a un paciente que tiene problemas renales, le doy eritromicina, ¿no? Porque se elimina por la bilis. Pero si es un paciente que tiene problemas tóxicos, es un paciente de repente que es alcohólico, alguna cosa, no le voy a dar peritromicina porque su excreción es biliar. O un paciente que sufre, por ejemplo, de repente de cólicos biliares, problemas de vesícula, no le puedo dar peritromicina. Entonces se va a darle una claritromicina. Puede que es importante entender esto, ¿no? Eritromicina se elimina por el hígado, claritromicina se queda por la orina. Entonces, esto a mí me da ya un margen para poder ver cuándo escojo eritromicina, cuándo escojo claritromicina y en qué tipo de pacientes, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, el estolato le dice, ¿no? Bueno, los macrólidos, como ya también lo han visto en la primera parte, y solamente lo veremos un poco en las páticas, se fija en la unidad 50S, donde de ahí donde actúa principalmente, ¿no? Y esto sí es interesante entender, ¿no? La mayoría de fármacos que dicen que son bacteriostáticos, que hemos visto de alguna manera cuando hemos explicado, en concentraciones normales, se puede decir, lo que indica el empresario es bacteriostático, pero cuando usted le da en dosis altas o lo une con otro fármaco, se convierten en famosos bactericidas, ¿no? Entonces acá le dice, son bacteriostáticos o bactericidas, según qué, pues, la especie, según la fase de crecimiento, según la densidad y principalmente la concentración del fármaco. ¿Qué cantidad de fármaco usted le ha dado? Esa concentración va a determinar
que sea bacteriostático o sea bactericida. Entonces usted maneja como prescriptor eso. Quiero darlo como bacteriostático, dele en las cantidades pues, indicadas que dicen los farmacéuticos, ¿no? Los laboratoristas, ¿no? O los que producen los fármacos. O aumente la dosis y conviértalo en bactericida, ¿no? Entonces son aspectos importantes que hay que irlo comprendiendo. Bueno, las imágenes que siempre nos da la literatura, nos dan los autores para poder entender esto que ya se ha hablado bastante, ustedes han conversado bastante. Entonces, esto creo que no es difícil entenderlo, ¿no? El espectro, si yo le doy en lugar de una amoxicilina, lógico, o en lugar de una penicilina un macrólido, su espectro va a ser igual que la penicilina G, porque por eso lo estoy reemplazando, ¿no? Pero me dice la eritromicina, entre eritromicina, acitromicina y claritromicina, siempre la eritromicina es más eficaz, ¿no? Es más eficaz que los demás, pero en bacterias que me producen infecciones bucales o las famosas infecciones odontogénicas. De los tres, eri, aci y claritromicina, la que tiene más eficacia en bacterias producto de una infección ontogénica es la eritromicina. Ahora, entre eritromicina y las penicilinas G son muy parecidas, pero abarca algunas bacterias además. La introducción, o sea, como que dice que tiene un poquito más de espectro que las penicilinas G, ¿no? Ahora, si yo quiero comparar esto más, yo diría la penicilina G pues tiene mayor, puede llegar en más grandes cantidades. O sea, son ventajas que tiene por ambos lados. Llega a mayor concentración, son más rápidas las penicilinas G, por eso son de primera elección, ¿no? La eritromicina, como estamos indicando, son muy parecidas, pero de alguna manera un poquito más de espectro hacia otras bacterias, ¿no? La acitromicina, menos efectiva, ahí le dicen, ¿no? Menos efectiva sobre quién, Streptococcus y Staphylococcus, que quién, que la eritromicina. Entonces, si usted quiere escoger un macrólido para infecciones bucales o odontogénicas, usted dice, ¿cuál es mejor? ¿Mejor en qué? En el espectro, mejor en su eficacia sobre las bacterias, sobre la sensibilidad de las bacterias que están en esa infección. ¿Cuál es mejor? La eritromicina. Oye, pero en cuanto a estabilidad, acidez, en cuanto a vida media, no es buena, pues, no es buena. Lo mejor es la acitromicina, mejor la claritromicina, ¿no? Pero en espectro, en sensibilidad bacteriana más específica, la eritromicina. Pero si es un paciente que tiene problemas digestivos, ese problema, usted no va a darle nutrición porque no va a absorberlo, pues es inestable en medios ácidos, tiene algunos inconvenientes, pero mayor sensibilidad. Entonces, bueno, ya usted tiene que, en ese caso, de acuerdo al paciente, pues entender si le da acitromicina, eritromicina o claritromicina, ¿no? La acitromicina menos efectiva, ya está. Pero más efectiva ¿en quién? En bacterias de infecciones, ¿dónde? Respiratorias. En la hemófilis, mozzarella, bueno, y también la presión más alta. Entonces te dice, a ver, eritromicina y acitromicina, ¿qué podría decir? Acitromicina es mucho mejor en infecciones respiratorias que la eritromicina. Prefiero darle acitromicina. Pues de que se acuerda que estábamos con esto de COVID, todos manejaban acitromicina, porque mucho más efectividad que la famosa eritromicina en problemas de infecciones respiratorias. Ahí va muy bien la acitromicina. Pero nosotros, para infecciones bucales, odontogénicas, si es un paciente que tiene buena absorción y usted maneja muy bien, yo le podría dar eritromicina, a pesar que también podría ser resistente, porque de repente ha tomado más antes. Bueno, es cosa que usted tiene que ir evaluando, cuál va a dar. La mayoría, dice, mira, de las cepas de estafilococos son resistentes a eritromicinas. Mayoría de cepas de estafilococos. Oye, entonces si yo veo que hay mucho estafilococo, pues la mayoría va a tener resistencia a eritromicina, no le voy a pedir eritromicina, ¿no? Por más que, digamos, pueda estar supliendo o sea alérgico a una penicilina. La eritromicina y acitromicina han mostrado resistencia cruzada a la eritromicina. ¿Qué me dice esto? Que si es alérgico a una eritromicina,
no le puedo dar claritromicina ni tampoco le puedo dar acitromicina, porque ya se ha visto que hay resistencia cruzada, ¿no? Entonces son algunos aspectos que se está tomando en cuenta, ¿no? A ver, si nosotros dentro de la odontología decimos, la electroestimulación es la más indicada, ya, para nosotros es la más indicada. Bueno, reservada solo tratamiento de infecciones cuando no se pudiera emplear una penicilina, por alergia, ya está, muy bien. Alergia, primera elección de macróleos, eritromicina. ¿Puedo darle también una claritromicina o una acitromicina? Sí, no es que no, sí, le puede dar también. En infecciones respiratorias altas, moderadas a severas, pero infecciones respiratorias altas, ¿no? Eficaz en infecciones de piel y mucosas, pero solamente las leves a moderadas. Y la dosis que usted va a dar de 200 a 500 miligramos cada 6 horas, ¿no? Cada 6. Normalmente también cuando el paciente es alérgico a una penicilina, se va a indicar en profilaxis, ¿no? Profilaxis, problemas de endocarditis, porque es muy parecido, pero las instrucciones son muy parecidas también, como estamos conversando. Vía oral le dice una o 2 horas antes, después de los alimentos, pero si hay molestias, porque a veces los pacientes se quejan con eso, dale nomás con las comidas, ¿no? De todos, el estolato de triomicina, si ustedes le dan en forma de estolato, es mucho más estable con los alimentos. Preparados que tiene usted que puede manejar, que es lo que más, no sé si se han visto, sobre todo los niños, ¿no? Que usted va al médico, lo lleva, le da para todo, le da pantomicina, porque todos van con la gargantita, los niños van con fiebre, el médico, a ver, una paletita, le mira al fondo, las amigas, están todas irritadas, están purulentas, ya al toque le da su pantomicina, ¿no? Pantomicina le vamos a dar al niño. Yo recuerdo que hace años, yo por ejemplo, dentro de mi persona, yo soy alérgico a la penicilina, y sí recuerdo que los médicos me daban a mí el famoso Ilosone, ¿no? Entonces, el famoso Ilosone es el que de alguna manera manejábamos en lo que venía trabajando, venía indicándome el médico, ¿no? La famosa Ilosone. Los que conocidos son pantomicina, Ilosone y otros fármacos más que se dan, que todos son eritromicinas que se manejan en este tipo de tratamientos. Bueno, acá Espinosa, ¿qué me dice? A ver. Me dice, mira, de los macróleos, la acitromicina o claritromicina vas a darle para profilaxis endocarditis cuando tienen problemas de los pacientes alérgicos a la penicilina. Él nos recomienda trabajar con acitromicina o claritromicina, 500 miligramos, dice 30, 60 minutos antes del tratamiento. No, esto, y usted le da esto, ya no le da pues los 2 gramos de amoxicilina que habíamos conversado, ¿no? Porque es alérgico. Ahora, sí, eso para darle endocarditis, ¿eh? Le dice acitromicina o claritromicina. Pero si viene con una infección dental, viene con la carita hinchada, viene con problemas de infecciones periodontales, ¿no? Y si es alérgico, le dice, dale eritromicina. 250 hasta 1 gramo. Si yo quiero que sea bactericial, le daré 1 gramo, ¿no? En casos graves, aumentar la dosis. No exceder 4 gramos en 24 horas. Si le doy 1 gramo cada 6 horas, estoy en el máximo. ¿Por qué? Porque no me excedo en 4 gramos. Porque estoy dándole cada 6 horas. Entonces, si yo tengo una infección, se puede decir moderada, el paciente viene con un poquito de repente, medio la carita hinchada, ya se le quiere hinchar, está en ese proceso, yo preferiría darle 1 gramo cada 4 horas. ¿Por qué? Porque veo una infección ya moderada. No le voy a dar 250 miligramos. Eso será, me imagino, en infecciones leves. En aquellas infecciones donde usted ve cierta gravedad, eritromicina, infecciones dentales, pacientes alérgicos, 1 gramo cada 6 horas, ¿no? Porque usted no se va a exceder los 4 gramos en 24 horas. 1, 2, 3, 4, listo. Hasta ahí es máximo. Infecciones moderadas a graves. Infecciones leves, trabaja hasta 500 miligramos. En niños o demasiado leves, trabajará 250. Primeramente trabajamos 500 miligramos, ¿no? Entonces ya tiene usted la base. Eritromicina cuando un paciente viene con infecciones, pero si yo quiero dar profiláctico,
Preferible, me dice Espinosa, trabaja citromicina o claritromicina. Para eso lo reserva 500 miligramos, 30-60 minutos antes, una sola dosis. Ya se les he dicho que profilaxis 1, 2 o 3, pero en este caso le dice solamente darle una. Podría dar hasta 2, podemos darle hasta 2 quizás. Espinosa dice una sola dosis. Apareció un macrólido que mayormente solamente lo trabajamos casi nosotros los odontólogos, este macrólido, que es la famosa espiramicina, pero la espiramicina no lo usamos solo, lo usamos siempre asociado al metronidazol. Ya, tenemos entonces una buena combinación para trabajar. Si usted tiene, por ejemplo, un paciente con un proceso infeccioso, le quiero trabajar por vía oral, pero la amoxicilina, o es alérgico a la amoxicilina, o de repente yo quiero variarle, pero ya no quiero dar la amoxicilina, le quiero dar un macrólido, pero yo quiero combinarlo con el metronidazol. Muy bien, el que está indicado para combinarlo con el metronidazol es la famosa espiramicina. Uso exclusivamente oral, sea comercializado solo y en asociación con metronidazol. Está asociado con eso se lo vende, ¿no? Para aumentar el espectro y aprovechar muy bien la acción sinérgica que tiene la espiramicina con el metronidazol. Es muy buena. Los dos son, pero muy buenos. La espiramicina es un macrólido, controla las características de un macrólido, bacteriostático, con efecto postantibiótico, con reducción de la presión, con todas las características que tiene como macrólido. Y el metronidazol, como habíamos conversado alguna vez, y usted lo conoce, trabaja muy bien sobre anaerobios, ¿no? Antiprotozoario, ¿no? Parasitario, bueno, mayormente para uso femenino, pero trabaja muy bien unido a la famosa espiramicina. Los dos, buen efecto bactericida, rápido, ¿no? Su nombre comercial de este fármaco, que es muy bueno, es el Rodogil. Entonces usted dice, si no le quiere dar el amoxi con el metronidazol, estamos hablando de infecciones moderadas, que usted puede trabajar, esto sí lo va a trabajar, ¿eh? Le estoy diciendo. No quiere darle amoxi con metronidazol, dele espiramicina con metronidazol. Algún nombre comercial, este famoso Rodogil. Eficaz, como ve usted acá, tratamiento de prevención y tratamiento de infecciones agudas, también puede ser crónicas o recidivantes, porque tiene el famoso metronidazol, específicamente para anaerobios, abscesos periapicales, periodontitis, todo ello va muy bien este famoso Rodogil. ¿Ya? También en la exposición, creo que usted lo mencionó el doctor que tuvo su conferencia. También lo puede usar en esos pacientes que vienen con infecciones orofaringias, ¿no? Otitis, sinusitis, también puede usarlo muy bien en ellos, que es lo común que llega la gente con la que viene de invierno, en verano, usted se enferma, usted está trabajando en algún centro de salud, puede manejar también ello para esos pacientes que vienen con esos problemas de infecciones orofaringias, ¿no? O lo puede usar para cuando se le complicó una infección de cirugía, también lo puede utilizar el famoso, como he dicho, el Rodogil, ¿no? O que también es la espiramicina más el metronidazol, ¿no? Aquí en el famoso Rodogil, 750.000 unidades sobre 125, comprimidos recubiertos con película, ¿no? Muy bien, entonces usted lo puede manejar de alguna manera como alternativa. Y ya dijimos, ¿no? La citromicina, que es el otro que podemos manejarlo para todos famosos preventivos en profilaxis, que es lo que nos recomienda Espinosa, ¿no? No es que no pueda darle en infecciones bucales, lo puede dar, pero no es, que le digo, no es el indicado, pues. Tiene su acción, pero mucho mejor maneja una eritromicina. Es la eritromicina simplemente que le han aumentado el nitrógeno metilado, se da por vía oral. Esta citromicina que se daba, que todo el mundo tomaba en este momento cuando estábamos con COVID, ¿no? Tiene esta característica, su vida media es prolongada. Mire, ¿cuánto dura su vida media? De 2 a 4 días, jóvenes, de todo lo que ustedes han visto, y se recuerdan, miren, 2 a 4 vida media. Por esta vida media que tiene 2 a 4 días, usted solamente da como dosis una vez al día la citromicina. Solamente se da 2, 3 días hasta 4 días, se puede dar, algunos hasta 5 recomiendan. Bueno, una vez al día, 2 a 4, porque su vida media es larga, 2 a 4 días. Y esta citromicina joven no tiene interacción con otros medicamentos, prácticamente no tiene, pues no va a haber interacción, y usted tranquilamente le da y no va a tener problemas con otros fármacos.
Eficaz, miren, ¿quién? Enfermedades pulmonares, obstructivas crónicas, propio pues del COVID que tanto se hablaba, ¿no? Obstructiva, eficaz en tratamientos de neumonía, ¿no? ¿Qué daba el COVID? Neumonía. ¿Por qué morían los pacientes? Por neumonía. Todo el mundo tomaba la acitromicina, ¿no? Entonces, la dosis total que se recomienda tomar es 1500 miligramos. Por eso que mire acá, ¿de cuántos viene la acitromicina? 3 tabletas recubiertas. Vía oral, 3 tabletas recubiertas. Dice 500 más 500, 1000, 3 o 1500. 3 nomás viene ahí. Una para hoy, otra para mañana y otra para pasado. Listo. 500 miligramos una vez al día por 3 días. Este es el tratamiento de la acitromicina, ¿no? Sobre todo cuando hay problemas de enfermedades pulmonares. Una alternativa que podría tener, dice, el primer día le doy 500 miligramos, pero los demás días yo le voy a dar hasta 5 días. ¿Cuánto le voy a dar? 250, 250, 250, o todo, pero hay 250, sí hay 250, pero no he encontrado 250. Bueno, no es recomendable, pero lo mínimo que puedes es partirla por la mitad, pues, ¿no? Darle 250 días, 250 la próxima y así darle normalmente. Así que esa es la alternativa. Que más tiempo, 250. Subida media, como usted ha visto, ¿no? Subida media, hemos dicho, 2 a 4 días. Entonces, muy bien, usted le puede dar, pues, 250 y así irlo repartiendo porque la acitromicina tiene esa característica, ¿no? Tiene una vida media muy larga. Y la famosa claritromicina, que es la otra, derivado también de la eritromicina, ¿no? Tiene su grupo metile que le da mucha mayor también estabilidad en el medio ácido, ¿no? En el medio ácido estomacal, cuando hay pacientes que tienen mucha acidez, la claritromicina va muy bien ahí. Buena absorción por vía oral, mejor que la eritromicina. Pero ¿dónde es eficaz? ¿Dónde normalmente nosotros nos lo dice para que usemos? Cuando tienes un problema de sinusitis, dale claritromicina. Cuando le das amoxi, mire, jóvenes, siempre que tengan un problema de seno maxilar, están haciendo una exodoncia y boom, se metieron al seno y quieren darle algún fármaco, podrían darle amoxi, siempre jóvenes en seno maxilar, amoxi con ácido clavulánico, 750 con 125. Ese es el primer punto. No le quieres dar eso porque es alérgico, dale claritromicina. ¿Ya? Claritromicina por vía oral, si es que es alérgico a la amoxicilina. Buena absorción por vía oral, eficaz en sinusitis maxiloaguda. ¿Cómo trabajamos? 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. Fíjese, una diaria. Puede que de alguna manera conviene este tipo de fármaco, ¿no? 500 miligramos cada 12 horas, 14 días. Para el paciente es mucho más fácil de que no se olvide cuando toma cada 12 horas. Para la bronquitis, cuando viene también, pues ya hemos dicho que todos los macrólidos para las bronquitis respiratorias altas, problemas de garganta, viene macrólidos jóvenes. Ahí está muy bien. 250 que cada 12 horas tiene usted ahí, 7 a 14 días como usted ve, ¿no? Entonces va muy bien ahí. Cuando tengan usted problemas, recuerden siempre sus fármacos. Bueno, la eritromicina, unas recomendaciones que me da de las asociaciones del corazón. Primera elección dice antialergia a la penicilina y faringitis estreptocócica. Bueno, primera elección, ¿ah? Eritromicina y acitromicina. Ante un paciente alérgico, pero cuando hay faringitis estreptocócica, ¿no? Y acitromicina y claritromicina me dice profilaxis de endocarditis. Bueno, son algunas de las indicaciones que da, pues ahí lo tiene usted ahí también en el libro de Espinosa, ¿no? Los médicos, y quizás usted también alguna vez recuerde, hay problemas que vienen los pacientes con problemas digestivos, ¿no? Cuando hay problemas digestivos, van del médico, tratante, él va a buscar siempre, dice, arrastrará el Helicobacter pylori y le hace su endoscopía, pues, ¿no? Y normalmente cuando hay acidez o cuando hay problemas digestivos para el Helicobacter trabajan siempre, ¿no? Una opción, ¿no? Es que manejen el macrólido tipo claritromicina con una amoxi y un omeprazol, ¿no? También me dice el Espinosa acá, puedes trabajarlo claritromicina más omeprazol, es un antiácido, ¿no? Omeprazol con claritromicina o dale
claritromicina más ranitidina, ¿no? Y también le podrías añadir lo que se llama la famosa amoxicilina. Son algunos esquemas que nos dan. Y cuando hay problemas de difusión hepática, nuevamente le dicen, problemas hepáticos, ya hemos conversado, no vas a trabajar con eritromicinas, porque se excreta por la bilis. Y peor todavía, si vas a tratar con paracetamol, no. Paracetamol ya hemos conversado, en problemas hepáticos no, ¿no? Es hepatotóxico. Paracetamol y eritromicina son hepatotóxicos porque se eliminan por la bilis, ¿no? Muy bien, jóvenes. El tiempo ya nos está ganando. Bueno, hemos hecho un resumen, jóvenes, de esto de cefalosporinas. Lo que falta un poquito y ahora más conversarlo, solamente en las prácticas lo vamos a conversar, vamos a dialogar con los aportes, investigaciones de ustedes, pero ya tienen algún marco genérico de cómo de alguna manera se ve esto, y desde el punto de vista odontológico, ven cómo se puede tratar, o al menos cómo se considera, ¿no? En la práctica seguiremos revisando solamente y seguiremos mejorando ello. ¿Alguna aclaración, algo que se quiera pedir o algo en la clase? No hay nada. Muy bien, joven, entonces nos vemos en las prácticas, ya comenzaremos con cada grupo y seguiremos detallando los aspectos del curso, ¿ya? Muy bien, joven, nos vemos entonces más tardecito. Listo, doctor, hasta luego. Buenas tardes, joven, buenas tardes. Hasta luego, doctor.